la clase pasada. El ejercicio que comenzamos la clase anterior consistía en determinar, o consiste, mejor dicho, en determinar la posición del centro de masa de una placa semicircular que tiene masa M y un radio R. El día de ayer comentamos que en este caso, determinar la posición del centro de masa equivale a determinar las posiciones tanto en el eje X como en el eje Y. Así que habría que realizar las integrales que aquí se muestran. También se comentó que la integral en el denominador que aparece en cada caso son exactamente las mismas, así que ese cálculo pues basta con hacerlo una sola vez para determinar la integral en el denominador. Bien, hoy vamos a resolver entonces este problema y recordaremos cómo hacerlo, puesto que ya en su momento lo habíamos revisado. Bien, comenzaremos primero con la integral en el numerador para la posición del centro de masa en el eje X. Como veremos, va a ser una integral que sale muy rápido. Bien, primero, ¿cómo resolver esta integral? Bueno, como vimos en el ejemplo de la placa triangular, necesitamos conocer el diferencial de masa. Y conocer el diferencial de masa implica tener información del diferencial de área. Así que el diferencial de área se va a construir a partir de este rectángulo que se muestra en la figura. ¿De acuerdo? Bien, así que este rectángulo va a tener como masa el diferencial que estamos mostrando, este de M, y va a tener como área, pues el área del rectángulo. Sabemos que el área de cualquier rectángulo será la base, que en este caso tiene un grosor o un ancho diferencial de X, y una altura Y, como se muestra. Así que este elemento es el que vamos a estar trabajando. Este rectángulo es el que nos da la información que necesitamos. Ahora, tenemos que hacer una observación. Dependiendo del lugar que escojamos en el eje X para construir este rectángulo, la altura de dicho objeto va a estar cambiando. Por ejemplo, cerca de este centro, cerca de este punto central en el que estamos fijando nuestro origen de coordenadas, porque vamos a aprovechar la simetría del problema, vemos que el rectángulo que pudiéramos construir cerca de esta región va a tener una altura igual al radio de la circunferencia, bueno, o semicircunferencia en este caso. Así que la altura que va a tener aquí sería R. Si por el contrario nos movemos más hacia la izquierda, a lo largo del eje X, digamos llegando a a esta esquina, que apenas si se alcanza a distinguir, podemos notar que la altura de este rectángulo es mucho menor comparada con esta otra. Y si nos vamos aproximando cada vez más y más hacia la parte izquierda, podremos ir notando que la altura de este rectángulo se va a ir haciendo cada vez más pequeña, incluso hasta tener una altura cero. Así que una vez más, resulta que la altura y de este rectángulo depende de dónde lo construyamos, es decir, depende de la posición X. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Encontrar una forma de expresar Y en términos de la variable X. ¿Qué relación podremos utilizar en este caso que nos permita vincular la variable Y con la variable X?
¿qué construcción geométrica podría ayudarnos a establecer esa relación? Que pues, es evidente que debe de existir. Entre la coordenada X, el punto que escojamos para elaborar el rectángulo, y la altura Y que tenga dicho rectángulo. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? Por favor. ¿Cuál debe de ser la construcción geométrica que nos permita relacionar la variable Y, la altura de los rectángulos, con la coordenada X? Podría hacerse como con respecto al radio. ¿De qué manera? Bueno, no me queda muy claro. ¿Cómo de respecto al radio? Bueno, es que como es de la altura Y, dice que con respecto también a las alturas que se van a ir dando de los rectángulos, pues va a ser como nos movamos de X, bueno, donde está el rectángulo amarillo, a X sería como de menos R a R, porque pues es un radio, ¿no? Ok, eso es cierto. Digamos que eso funcionaría como nuestros límites de integración. Justamente eso que se acaba de mencionar de movernos de menos R a R va a ser o van a conformar los límites de integración. Pero queda pendiente, ¿cuál será la relación que podría existir entre la variable y la variable X? Porque, por ejemplo, en el problema anterior, vámonos a la pizarra del día de ayer, vimos que una manera de encontrar la relación entre estas cantidades era notar que aquí se tiene una línea recta. Y ya con la ecuación de una línea recta, logramos dar con la función que nos dice cómo y depende de x. En este problema estaría pasando algo similar. Tenemos que encontrar la dependencia de y también en términos de x. Pero claro, aquí no hay una línea recta que se construya. De hecho, tenemos una línea curva. Siendo más precisos, la mitad de una circunferencia. No sé si podría hacerse con, bueno, la ecuación de la circunferencia o la ecuación para calcular el área de un círculo, pero en este caso pues es la mitad. Muy bien, el área de un círculo es igual, bueno, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Y en esta ecuación no tenemos cómo relacionar x y y. Pero para la ecuación de una circunferencia centrada en el origen, creo que esa funcionaría más porque ahí tenemos las variables x y y explícitamente. Así que, en todo caso, lo ideal es emplear la ecuación de la circunferencia centrada en el origen. Así que será esa ecuación. Nótese cómo aquí en la ecuación para una circunferencia aparecen explícitamente la variable x y la variable y. Y lo único que habría que hacer entonces es despejar a la variable y listo. Vemos aquí cómo y depende de la coordenada x. Justo lo que queríamos.
Bien, pues ya tenemos la información suficiente para escribir nuestro diferencial de área en términos de una sola variable, es decir, de la variable x. Lo único que habrá que hacer ahora es reemplazar esta y en este diferencial de área y proceder a hacer los cálculos de integración. Bien, pues vamos a hacer esta parte. Vamos a hacerlo a detalle para que quede lo más claro posible. Sabemos que esta es la integral que hay que resolver, ¿no? La que se plantea para determinar el centro de masa de una distribución continua de materia. El diferencial de masa se puede expresar de esta manera con la densidad superficial de masa y el diferencial de área. El diferencial de área corresponde a las áreas de estos rectángulos que tenemos aquí, por ejemplo, la de color rojo, que ya vimos que es igual a la base diferencial de x por la altura, que es y. Muy bien, ahí está escrito. Después vemos que esta y se puede escribir en términos de x utilizando la ecuación de la circunferencia. Muy bien, ahí está. Hemos sustituido esas cantidades. Así que lo que queda por hacer es resolver la integral que tenemos aquí respecto a la variable x. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre esta línea de cálculo que se está escribiendo o que se está mostrando en la pantalla? No, profe. Muy bien. Adicional, incluso podemos notar que la variable x va a tener como límites de integración el valor de menos r a r, justo como ya se había comentado oportunamente. Los rectángulos se van a construir, digamos que desde este punto, en el eje x, este punto corresponde a x igual a menos r. Así que el rectángulo va a comenzar a moverse hacia la derecha cada vez más, pasa por el centro, comienza a moverse más hacia la derecha, llegando a este punto. No puede ir más allá de esos valores, porque estaríamos fuera de la placa semicircular, y eso pues no tiene sentido. Tenemos que estar dentro de la placa. Así que esos valores serían los límites de integración. Muy bien, pues ya está casi todo listo. Lo único que hay que ahora pues pensar al respecto es qué método de integración es el más adecuado. ¿Cuál sería el mejor método para esta integral? Pues, bueno, lo de pi, o bueno, ¿cómo se llama? El sigma, ¿no? Sigma, ajá. Y sigma y el valor que tenemos que obtuvimos de y, que es de r cuadrada menos x al cuadrado raíz cuadrada, pues serían constantes, creo yo, y saldrían de la integral y ya solo integraríamos a x. Muy bien. Bueno, aquí realmente el único término que es constante es sigma, la densidad superficial de masa. Esa sí es constante porque el problema nos decía que es una placa homogénea.
Eso quiere decir que la cantidad de materia, la masa M, está distribuida de manera homogénea o de manera equitativa en toda la superficie de esta placa. Voy a hacer aquí antes una modificación. ¿De acuerdo? Así que eh, en esta integral, lo que sí es constante es solamente esta sigma. Es más, hasta podremos aprovechar para escribirla fuera de la integral. Pero lo que está al interior de esa, ¿cómo se llama? La raíz cuadrada no es constante. De hecho, tenemos una x aquí. Y que es justamente sobre la variable que estamos integrando. Si aquí no hubiera ninguna x, hubiera alguna otra letra, por ejemplo, alguna otra variable, claro, ahí sí podríamos sacar toda la expresión de la raíz cuadrada, pero no es el caso. ¿Ok? Ahora, en el chat sugieren que tal vez un método para resolver esta integral es sustitución trigonométrica. Podría ser aplicarse una sustitución trigonométrica en este problema. ¿Y cuál sería esa sustitución trigonométrica? ¿Cuál es el cambio que se propondría para esta integral? Es posible que esa integral se resuelva mediante sustitución trigonométrica, pero creo que sería más efectivo y acabaríamos en un menor tiempo si se hace un cambio de variable. Si se propone el siguiente cambio de variable, el que se tiene aquí, voy a intentar ponerlo en otro color para que resalte. Ahí está. Si se propone el cambio de variable u igual a r cuadrada menos x cuadrada, es decir, lo que está justo al interior de la raíz cuadrada, entonces el diferencial se tiene que modificar. Ya no vamos a estar integrando respecto a x, sino vamos a tener que integrar respecto a la nueva variable. De hecho, de eso se trata en el cambio de variable. Así que ¿cómo determinamos ese diferencial? Pues a partir de nuestro cambio de variable propuesto. De esta ecuación en color rojo obtenemos el diferencial que también se va a mostrar aquí en color rojo. du es igual a menos x diferencial de x. R es el radio de la circunferencia o de la placa, la cual no tiene por qué cambiar. De hecho, es una constante. Así que podemos notar que x diferencial de x es el mismo término que aparece aquí. Así que implícitamente esos dos términos esconden nuestro diferencial de u. Y al interior de esta raíz cuadrada, vimos que todo esto se puede reemplazar por la variable u. Muy bien. Haciendo ese cambio de variable, obtenemos esto. Esta integral que se tenía
queda ahora escrita de la manera que está ahí, en color verde y en color amarillo. ¿Qué falta por implementar aquí? Recuerden, cuando se hace un cambio de variable o se aplica algún método en el que tenemos que hacer este tipo de sustituciones, los límites de integración también se tienen que modificar. Estos límites de -r a r corresponden a la variable x, pero ya no estamos más en la variable x, estamos en la variable u. Así que este límite de integración inferior se tiene que escribir ahora para la variable u. Pero ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es el correspondiente límite de integración inferior para esta nueva integral? Para encontrar los nuevos límites de integración, lo único que hay que hacer es tomar nuestro cambio de variable y sustituir en él cada uno de los límites de integración. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que x vale menos r. Cuando utilizamos nuestro cambio de variable, ¿cuánto tiene que valer la letra u o la variable u cuando x vale menos r? Así lo voy a escribir. X es el límite superior. Voy a ponerle ls, límite superior. Perdón, inferior, li. Límite inferior es menos r. Por lo tanto, o entonces, el límite inferior, pero en la variable u, ¿cuánto vale? Solo hay que sustituir en el cambio de variable. ¿Cuánto da esa sustitución? ¿Cuánto da el valor de u? Bien, pues podemos ver que este límite de integración vale 0. Así que el límite inferior para la integral que pretendemos resolver, pero ya con la variable u, es 0. Es el límite de integración. Bueno, se hace lo equivalente con el límite superior. El límite superior en la integral original, vamos a decirlo así, era x igual a r. Si se sustituye ese valor en el cambio de variable propuesto, eso arroja que u sea 0. Es decir, el límite de integración superior para la integral con la variable u
es también 0. Y recordando los resultados de cálculo integral, cuando los límites de integración en una integral definida son exactamente los mismos, no importa qué tengamos por integrar, el resultado va a ser 0. Así que ya sin necesidad de hacer nada, ningún cálculo ahí o quebrarnos la cabeza, esa integral va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que los límites de integración son los mismos. No es porque sean 0, es porque son los mismos, tanto en el límite superior como en el límite inferior. Bien, ¿preguntas, comentarios sobre este resultado? No, todo bien. Muy bien, bueno, pues ya tenemos la primera de las 3 integrales que necesitamos calcular. Vamos con la siguiente. La siguiente integral es la que va a ir en los denominadores. Y esta integral se requiere integrar el diferencial de masa. Así que básicamente es tomar lo que ya tenemos en la integral que acabamos de resolver, quitando la x donde aparezca. Y después, bueno, con lo que quede, la expresión que quede, pues vemos qué método se ajusta para resolver la integral. Así que podemos llegar a este resultado. Podemos ver que esta línea de cálculo comparada con esta otra varía solamente por la presencia de esta x en color blanco. Es la única diferencia. Todo lo demás, el diferencial de área, los límites de integración, la cantidad que es constante, todos son exactamente los mismos. Bueno, en este caso, el método de sustitución, perdón, de cambio de variable no nos va a llevar a nada. De hecho, podría complicarnos más la integral. Así que en este caso, aquí sí es válido proceder mediante sustitución trigonométrica. ¿De acuerdo? Así que en este caso, el método que se ajusta será el de sustitución trigonométrica. El cambio que se toma, o la sustitución que se propone, es la que aquí aparece. X es igual a R por el seno del ángulo θ. Voy a intentar poner esto en color distinto para que resalte. Ahí está. Y el diferencial de X va a resultar lo que se tiene aquí. Que igualmente lo cambio de color para que se logre distinguir. Así que esos van a ser los cambios que tenemos que implementar en la integral que tenemos que resolver. ¿Qué más hay que tomar en cuenta?
los límites de integración van a tener que modificarse. Ya no vamos a tener que estar utilizando menos r y r, sino que ahora vemos que la variable a utilizar es θ. Por lo tanto, estos límites de integración tienen que referirse al ángulo θ. ¿Cómo encontramos esos límites de integración? ¿Cómo detectamos cuánto valen estos límites de integración? Bueno, hacemos un ejercicio similar al caso anterior, es decir, en la integral de hace unos minutos. Por ejemplo, tenemos la sustitución trigonométrica. Aquí está la sustitución. Muy bien. Según eso nos dice x vale o es igual a r veces el seno del ángulo θ. Muy bien. Cuando x tome el valor más pequeño posible, es decir, el límite inferior, nótese lo que pasa. En nuestra sustitución trigonométrica queda menos 1 igual al seno de θ. ¿Sí es claro esto? No, porque a mí no me queda claro. Hágase la sustitución de este valor en esta ecuación de arriba. ¿Qué queda una vez que se hace la sustitución? ¿Cómo queda la expresión? Si esto que está aquí se sustituye en la ecuación de arriba, ¿cuánto queda? Sí, ya, profe. ¿Sí? Gracias. Bien, pues ahora lo que resulta es, ¿qué ángulo? Hay que buscar este ángulo. ¿Qué ángulo da como resultado que al aplicarle el seno, la función trigonométrica seno, nos da como resultado menos 1? $270. 270 grados, muy bien. 270 grados es el ángulo que al tomarle el seno de este ángulo nos da como resultado menos 1. Pero ahora, cuando se hace ese tipo de sustituciones, lo que se acostumbra es utilizar los ángulos en términos de radianes. Así que, en este caso, 270 grados es equivalente a menos 90 grados. Si nos movemos a favor de las manecillas del reloj 90 grados, vamos a terminar en el mismo lugar que si hubiésemos avanzado 270 grados en contra de las manecillas del reloj. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cierto, se cumple en una circunferencia. Y en términos de radianes, 90 grados, o en este caso menos 90 grados, es equivalente a menos pi medios.
Así que este es lo que nos va a dar como resultado que el límite de integración inferior va a ser menos pi medios. Repito nuevamente, el ángulo que nos da menos 1, cuando se toma el seno de ese ángulo, es 270 grados. Eso sí es cierto. Pero ese 270 grados es equivalente a que nos movamos 90 grados, rotemos 90 grados a favor de las manecillas del reloj. Y en términos de radianes, eso es equivalente a menos pi medios. Bueno, pues listo, ya está el límite de integración inferior. ¿Cuánto dará el límite superior? Ahora el límite superior se encuentra tomando x igual a más r. Y si es la misma dinámica, ¿qué ángulo es el que estaríamos encontrando? Al sustituir esta x igual a más r en la ecuación que está arriba, y al hacer, bueno, pues los despejes o simplemente tratar de recordar qué ángulo cumple la igualdad que surge. Muy bien, es correcto. El ángulo que se obtiene es 90 grados o, como se acostumbra a hacer en este tipo de casos, utilizar radianes, pi medios. Así que pi medios será nuestro límite de integración superior. Pues bien, así estaría quedando la integral. La misma integral que queremos resolver, pero ahora expresada en términos de la variable teta. Vean, ya están los límites de integración menos pi medios a pi medios. Lo que está en el color verde y con color rojo es justamente esto que tenemos aquí, donde ya reemplazamos el valor de x. Y este diferencial de x se ha reemplazado por r coseno de teta diferencial de teta. Aquí está. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre lo que se acaba de hacer para obtener esta última ecuación. Bien, ahora lo que hay que hacer es tratar de simplificar esto para pues encontrar tal vez una forma más simple, porque así escrito sí se ve bastante compleja esa integral. Pero bueno, es cuestión de hacer unas simplificaciones para obtener una forma menos complicada de esto que está aquí. Bueno, eh, podemos notar que al interior de la raíz cuadrada va a haber un factor r cuadrada común a este y a este otro término. Así que ese término de raíz cuadrada, ese factor, se puede extraer, digamos, factorizar, lo cual va a dar lugar a una r. Es decir, de aquí podemos extraer un factor r, que al multiplicarse con la r que está en color azul, pues queda como r cuadrada.
Y al interior de la raíz, pues se queda algo más simple, 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Qué otra simplificación se puede hacer aquí, en esta última línea? El 1 menos seno cuadrado de teta, que sería coseno cuadrado de teta. Muy bien, así es. Utilizando la llamada identidad pitagórica, 1 menos seno cuadrado de teta es igual a coseno cuadrado de teta. Muy bien. Pero como está siendo afectado por la raíz cuadrada, queda como coseno de teta. Pero hay otro coseno de teta ahí. Así que termina esto que está aquí. Este término, inicialmente. Nótese que aquí ya aplicamos, bueno, el hecho de que la R es una constante, así que sale de la integral. Bien, pues llegamos a este resultado. Así que todo se reduce, todo este proceso que estamos realizando se reduce a calcular la integral de coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, entre los límites de integración menos pi medios a pi medios. Ahora, este tipo de integrales no se puede realizar directamente. Digamos, cuando se tiene una función cuadrática como es en este caso, no se puede hacer así de forma tan simple, ni siquiera un cambio de variable ayuda. Así que lo más adecuado es, antes de resolver la integral, es utilizar una identidad trigonométrica. Así que pasamos de este coseno cuadrado a este término. Un medio de la suma de 1 más coseno de 2 veces el ángulo teta. Ahí vemos que es mucho más simple. Ahí sí podríamos aplicar un cambio de variable tal vez para determinar la integral. Bueno, esta parte ya que es más simple, se la pueden trabajar ustedes por su cuenta. No es ya nada complicada. Digamos, lo realmente tedioso ya es lo que se hizo líneas arriba. Así que el resultado al que estaremos llegando es a este. La integral en el denominador es igual a sigma, que es la densidad superficial de masa, por pi, por radio al cuadrado, entre 2. Así que bueno, hagan esta integral, bueno, estas dos integrales, evalúen en los límites de integración y el resultado al que tienen que llegar es a este que se muestra aquí. Pues bien, ya tenemos los datos suficientes para calcular, o mejor dicho, obtener la coordenada X del vector centro de masa para esta placa semicircular. Esto es cero. Esto que acabamos de calcular no es cero. Así que, ¿cuál es la conclusión evidente? Que el centro de masa en el eje X se encuentra en el origen.
Así que si este punto lo ubicáramos en nuestro esquema, bueno, vamos aquí, estaremos encontrando que ese centro de masa se tendría que ubicar justo en este punto. Justo aquí, a la mitad. Veamos que, recordemos, aquí elegimos nuestro origen de coordenadas. Y el problema nos está diciendo, ahí se encuentra la componente X del vector centro de masa. Justo aquí. Y si lo pensamos con detenimiento, tiene sentido. Porque tanto a la derecha como a la izquierda de una línea que pasa por este punto, tenemos la misma cantidad de materia. Así que es lógico pensar que el centro de masa se encuentra a la mitad. No tiene por qué desplazarse más hacia la derecha o más hacia la izquierda. No, como la materia está uniformemente distribuida, tiene que estar entonces justo a la mitad. Pero ¿qué hay del eje Y? Se encontrará, el valor de Y sería 0 o sería R. Es decir, se encuentra también aquí en la parte recta de la placa semicircular o se encontraría hasta aquí arriba, en su borde superior. ¿Podría encontrarse en cualquiera de estos dos puntos que se acaban de mencionar? En Y igual a 0, es decir, a esta altura, o en Y igual a R. Bien, pues vamos a salir de la duda. Así que lo siguiente que hay que hacer ahora es calcular esa integral. Ya solamente tenemos que calcular esa integral. Bueno, como ahora necesitamos determinar la integral en el numerador para la coordenada Y, los rectángulos que vamos a utilizar ya no van a ser aquellos que tengan su lado más largo paralelo al eje X, perdón, al eje Y, sino que ahora el lado más largo va a ser paralelo al eje X, como tenemos aquí, justo como está aquí. Así que ahora rebanamos nuestra placa semicircular de forma horizontal. El grosor que van a tener estos diferenciales será de Y, o mejor dicho, la altura va a ser solamente de Y, mientras que la base va a tener como longitud 2 veces X. De esta región hay un valor X y de este otro lado tenemos X. Así que, bueno, por esa razón, la base vale 2X. Bueno, la altura de cualquier rectángulo sabemos que es base por altura. La base mide 2X, la altura vale diferencial de Y. Notamos lo siguiente. Si nosotros elegimos construir ese rectángulo muy cerca del eje X,
podemos ver que la base de ese rectángulo es mucho más grande en comparación al que ya está ahí marcado en color rojo. O bien, si nos vamos muy cerca de la parte alta, muy cerca del valor de y igual a r, el rectángulo que podemos construir va a ser muy pequeñito. Va a tener una longitud, una base muy pequeña. Incluso podríamos ver que sería muy cerca de cero. Así que, conclusión, la base de estos rectángulos dependen de a qué altura se estén construyendo. Así que x depende de la variable y. Así que lo que hay que hacer ahora es, antes de utilizar este término para la integral, tenemos que escribir x en términos de y. ¿Cuál sería esa dependencia? Sería igual la ecuación de la circunferencia. Ok, podremos partir de la ecuación de la circunferencia y después la ecuación de la circunferencia, recordemos, es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Una circunferencia centrada en el origen. Lo que habría que hacer entonces es ahora despejar a la variable x. Ahí está, x en términos de la variable y. Veamos que en el ejercicio, bueno, en el caso anterior fue al revés. Y en términos de x, aquí es x en términos de y. Bueno, pues ahora tenemos toda la información necesaria. Y además, ¿qué límites de integración tendríamos que estar ocupando en este caso? Sería de 0 a r. Exactamente, desde 0 hasta r. Porque el menor valor que puede tomar nuestra variable y es el 0, es decir, cuando está muy cerca del eje x. Y el máximo valor que puede tomar sin salirse, claro, de los límites de la placa semicircular es cuando y vale r. Así que tenemos toda la información para establecer nuestra integral. De esta integral es la que debemos establecer. Cambiamos el diferencial de masa por la correspondiente densidad, en este caso superficial, por el diferencial de área. El diferencial de área lo reemplazamos por el área de los rectángulos que estamos construyendo. Diferencial de x, perdón, 2 veces x por diferencial de y. Sacamos las cantidades que son constantes, el 2 y sigma. Ahí están. Establecemos los límites de integración de 0 a r. Y x lo expresamos en términos de la variable y. Así que nuestra integral depende únicamente de la variable y. La pregunta aquí es, ya que tenemos esa integral y conocemos los límites, ¿qué método debemos utilizar para resolverlo?
Muy bien. Hay una pregunta en el chat que comenta, bueno, que la pregunta es si en un cuarto de la circunferencia se podría utilizar la ecuación del círculo. La respuesta es sí. Si en este caso, por ejemplo, ustedes tuviesen solamente esta parte, podemos ver que dependiendo de a qué altura nos encontremos, el lado, bueno, la base de los rectángulos van a estar dependiendo de la variable y. Y la única manera en que tengamos este comportamiento es que se cumpla la ecuación de la circunferencia. La diferencia también va a estar en que el diferencial de área va a modificarse, porque ya no es 2 veces x, sino que las bases de los rectángulos solamente van a ser x. Así que si aún se tratase de un cuarto de la circunferencia, aún se podría utilizar la ecuación que tenemos aquí. Bien, pues ya casi terminamos. Solamente hay que encontrar el método de integración adecuado para resolver la integral que ahí está mostrada en la pantalla. Bien, en este caso, el método que mejor se ajusta es el que tenemos aquí, mostrado ya en color rojo para que resalte. Se propone un cambio de variable donde u sea igual a r cuadrada menos y cuadrada, es decir, justo lo que tenemos ahí al interior de la raíz cuadrada, y el diferencial de u toma esta forma. ¿Qué pasa con los límites de integración? ¿Cuáles serán los límites de integración para la integral en términos de la variable u? ¿Cuál será el límite inferior para que adoptaría u? ¿Y cuál sería el superior?
A ver, el límite inferior sería R. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo evaluamos o cómo encontramos ese resultado? A ver, para determinar el límite inferior eh, en la nueva variable, la variable u, lo único que hay que hacer es reemplazar este valor en nuestro cambio de variable. Eso ya nos arroja automáticamente el nuevo límite de integración en la nueva variable. Así que al hacer eso, encontramos que la variable inferior, el límite inferior, mejor dicho, el límite inferior en la variable u será r cuadrada. ¿Y cuánto será el límite superior en la nueva variable? Muy bien, en el límite superior tendríamos 0. Estos serían los valores. Límite inferior r cuadrada, límite superior 0. Así que escribamos toda nuestra información en la integral que queremos resolver. Límite inferior r cuadrada. Límite superior 0. Ahí está. Vean que, el 2 sigma se queda, no hay por qué cambiarlo, no hay por qué modificarlo. R cuadrada menos y cuadrada, esto vale 1, ahí está, al interior de la raíz cuadrada. Del diferencial que tenemos aquí, vemos que y de y, ese producto, se puede reemplazar por du entre menos 2. Aquí está. Podemos notar que este 2 se hace 1 con este otro 2. Así que bueno, por esa razón, en el siguiente término de la igualdad ya no aparece ningún 2, porque bueno, se ha eliminado. Pero además podemos hacer uso de otro resultado de cálculo integral que nos dice, cuando una integral está multiplicada por un signo negativo, como es en este caso, entonces podemos quitar ese signo negativo, pero el precio a pagar es que los límites de integración se invierten. Así que esta integral sería la que ya verdaderamente tendría que calcularse para tener ya el resultado que estamos buscando. ¿De acuerdo? Así que cuando ustedes tengan una integral que tiene un signo negativo multiplicando a dicha integral, pueden, si así lo desean, intercambiar el orden de los límites de integración. Esta integral es de la forma ux a la n.
donde n en este caso vale 1/2. El exponente de la variable u es 1/2. Aplican la integral, aplican la ecuación o la fórmula para ese caso, evalúan y a lo que llegamos es este resultado. Pues bien, ya tenemos la información suficiente. Ya calculamos la integral en el numerador para la componente y del vector centro de masa. Aquí está. Digamos que ya tenemos, ahí se ve claramente, ya tenemos esta integral. Vale sigma por 2/3 de r al cubo. La integral en el denominador ya la calculamos anteriormente. Está aquí abajo. Vale esto. Así que sustituyendo estas cantidades, obtenemos esto. La coordenada vista como punto o la componente y visto como vector del centro de masa tiene un valor de 4/3 de r sobre pi, donde r es el radio de la placa semicircular. ¿Preguntas, comentarios sobre el resultado o el procedimiento en general que se llevó a cabo para este ejercicio? A ver, veamos. Nosotros, para determinar lo que estábamos buscando, que son las componentes X y Y del vector centro de masa, requeremos hacer estas 4 integrales. Bueno, 3 de ellas realmente. La primera que realizamos al inicio fue el numerador. Esto que está aquí, este 0 que encontramos fue el numerador en esta ecuación. Así que aquí tenemos un 0. El numerador en esta otra ecuación nos dio, aquí lo tenemos aquí arriba, sigma por 2/3 de r cúbica. Así que esto vale 0 y esta integral en el numerador es lo que tenemos ahí mostrado. La otra integral que calculamos fue esta, que es la integral en el denominador. Así que al final de esta columna, de esta primera columna de cálculos, encontramos cuánto vale la componente X del centro de masa, que es 0. Y en esta otra parte, cuando dividimos este valor, este resultado, entre
el correspondiente denominador, entonces a esa división la estamos identificando con la componente Y del centro de masa. Así que si, de acuerdo a la pregunta que se está formulando en el chat, si estamos diciendo, bueno, si a lo que nos referimos es que el primer resultado, el que dijimos que era 0, es correcto identificarlo con, con la coordenada componente X del centro de masa. Y a este resultado de 4/3 de R sobre pi, es correcto identificarlo con la componente Y del vector centro de masa. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre lo que se planteó para estos casos en los que tenemos distribuciones continuas de masa? Bueno, el último ejercicio que vamos a revisar y que, bueno, si no lo terminamos en esta sesión, la veremos el día viernes, consiste en lo siguiente. Vamos a ver que este ejercicio de alguna manera combina todo lo que hemos visto, tanto la parte de distribuciones discretas de masa como las distribuciones continuas. Bueno, ¿qué se plantea en este caso? Se comenta que se tienen 3 cubos de lados L0, 2L0 y 3L0. Así que estas cantidades son las aristas de cada uno de estos cubos, respectivamente. Bueno, estos 3 cubos están situados uno junto al otro, en contacto, con sus centros a lo largo de una línea recta, como se muestra en la figura. Todos los centros de estos 3 cubos, de cada uno de ellos, se encuentran alineados a lo largo de lo que vamos a llamar el eje X. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es la posición a lo largo de esta línea, es decir, a lo largo del eje X, del centro de masa de este sistema, de 3 cubos? Suponga que los cubos están hechos del mismo material uniforme. Así que son 3 cubos, todos ellos hechos o elaborados del mismo material, que es uniforme. Aquí una palabra muy importante que habrá que tomar en cuenta es que es un material uniforme. Esos cubos se encuentran alineados sobre el eje X de tal manera que sus centros geométricos se encuentran justo en el eje X, como se muestra en la figura. El problema nos pide determinar el centro de masa de este sistema de 3 cubos. Y además nos sugiere en la figura que el eje de referencia, es decir, X igual a 0, lo tomemos justo en donde empieza el primer cubo, el cubo más pequeño. Bien, en este caso muy concreto, vemos que tenemos 3 cubos, son sólidos rígidos. Así que en principio, cada uno de estos elementos
son por sí solos forman, mejor dicho, una distribución continua de masa. Es decir, cada uno de ellos está representando, aquí lo teníamos, cada uno de ellos está representando esta configuración. Ya no son, cada cubo no lo podemos, así a primera vista, pensarlo como una partícula simple, sino tiene una forma, cada uno de estos tiene una forma cúbica, tienen un cierto volumen y tienen una cierta cantidad de masa. Así que podría pensarse que lo que hay que hacer entonces para determinar el centro de masa de este conjunto de tres cubos sería algo como lo que estuvimos haciendo aquí. Estar ahí calculando integrales. Pero realmente no. Y vamos a ver por qué. Podemos darle la vuelta al problema tratando este conjunto de tres cubos como una distribución discreta de masa. Es decir, como si fuesen partículas puntuales. Pero no partículas puntuales ubicadas en el eje X de manera azarosa, sino ubicando cada cubo o pensando que cada cubo está en el lugar en el que se encuentra su correspondiente centro de masa. Es decir, este sistema de tres cubos lo vamos a reemplazar por un conjunto discreto de partículas, donde cada una de estas partículas va a estar ubicado en el centro geométrico, o mejor dicho, vamos a pensar que cada uno de estos cubos está en donde se encuentra su centro de masa. Y así nos evitamos tener que estar pensando en cómo integrar qué superficie, qué elemento de masa, qué elemento de volumen o de área o de longitud habrá que trabajar. No, nos olvidamos de todo eso y este cubo en color azul queda representado por ese punto en color también azul, que es justamente su centro de masa. El cubo en color verde queda representado por un punto ubicado en su correspondiente centro de masa y lo mismo con el cubo en amarillo. Este cubo en amarillo queda ubicado, o lo vamos a pensar así, está ubicado en el lugar en el que se encuentra su centro de masa. Teniendo esto en cuenta y considerando que todas las medidas que vamos a realizar se tienen que hacer respecto a este eje, que es justamente este que está aquí, ¿a qué distancia se encuentra lo que llamaríamos el cubo más pequeño? O en este caso su centro de masa. Un medio de L0. Muy bien, exactamente. Ese punto en color azul, se encuentra a una distancia de un medio de L0. ¿A qué distancia se encontrará el segundo cubo, en este caso representado por su correspondiente centro de masa? Tres medios de L0. A 2 medios de L0, que eso es 2 medios de L0. No, no, tres medios. 3 medios de L0. 3 medios de L0. A ver. ¿Sí será? Este punto.
A ver, ¿qué distancia los separa de esta línea en x igual a 0? Aquí hay L0 de distancia. Hasta el borde, hasta la arista de este cubo. Y hasta su interior, ¿cuánto más avanzamos? 2L0. 2L0 es la distancia que avanzamos o ya es el resultado final. El final. Ok, muy bien, el final. Es decir, se encuentra una distancia de 2 veces L0. Y el último centro de masa, el del cubo más grande, 7 medios. 7 medios. Mm, a ver, vamos a ver. De aquí hasta a tener contacto con ese cubo son 3 veces L0, ¿no? ¿Cuánto hay más adelante para llegar a este punto? Tres medios, creo. 3 medios, muy bien. 3 medios que hay en esta región al interior del cubo muy grande, más la distancia de 3L0 que teníamos ya por delante. 9 medios. Muy bien, 9 medios. Exactamente. Esas van a ser las posiciones de los centros de masa de cada una de estos cubos. Bien, pues la siguiente clase continuaremos con este ejercicio. Así que lo que hemos hecho hasta ese momento es tomar estos elementos que tienen un cierto volumen, que son distribuciones continuas de masa, y las estamos llevando a una descripción en la que solamente vamos a considerar sus centros de masa, nada más. Y al hacer eso, estamos convirtiendo este problema a una distribución discreta de masa, donde las partículas, en este caso los puntitos que tenemos ahí dibujados, están ubicados justo en los lugares en los que están los correspondientes centros de masa de cada cubo. Bien, no sé si haya surgido alguna pregunta, algún comentario con relación a esto que acabamos de hacer. Si no es así, pues bueno, el día viernes continuaremos con este ejercicio. Veremos en qué termina todo esto y pues comenzaremos igualmente con un nuevo tema. Bien, jóvenes, en el chat ya tenemos el link para registrar asistencia. Así que si no hay algún otro comentario, pues nos escuchemos la siguiente sesión. Sí, hasta luego. Hasta luego, buena tarde.